segunda charla en este segundo bloque de estadística. Para esta charla tenemos a Olga Viviana Pita Celis. Ella viene de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la sede de Ingeniería en Colombia. Olga es estudiante de pregrado a tiempo completo en el proyecto curricular de Ingeniería Catastral y Geodesia y monitora también del grupo GEFEM, que es el grupo de estudio en temas de física, estadística y matemática de la Universidad Francisco José de Caldas. Entonces le damos la bienvenida a Olga y ya en este momento tal vez podría compartirnos la pantalla. Vale, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, primero que todo comentarles que la presentación la haré en conjunto con Luis Eduardo Castillo, debido a unos inconvenientes que he presentado, él será quien comparta pantalla. Ok, entonces eh, la propuesta se llama, bueno, voy a decirlo ahí en español, ya que lo tienen ahí mismo arriba, dice una propuesta alternativa basada en promedio truncado y bootstrapping en el método de mercado para valudos inmobiliarios, caso Colombia. Entonces, adelante. Eh, ¿Podrían, por favor, habilitarle el micrófono a mi compañero? Ok, ¿cómo se llama su compañero, perdón? Luis Eduardo Castillo. Ok, entonces tal vez Julián, si le habilita, es que yo no tengo derechos de host. A Luis Eduardo Castillo, por favor, el micrófono. Creo que tal vez ahí podría probar a ver si ya funciona el audio. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya lo escuchamos. Bueno, listo, viene. No. Bueno, listo, ahora sí. Yo voy a comenzar la charla y vamos a turnarnos. Mm, Efectivamente, la ponencia se trata de una propuesta alternativa basada en promedio truncado y bootstrapping en el método de mercado para valudos inmobiliarios en el caso de Colombia. Mi compañera Olga Viviana Pitacelis y mi persona, Luis Castillo Méndez, hicimos el trabajo conjunto y efectivamente, como fue indicado, pertenecemos al proyecto curricular de Ingeniería Catastral y Geodesia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Entonces, mi compañera nos va a comentar el resumen de qué trata este trabajo. Vale, bueno, gracias. Bueno, para entrar en contexto, iniciaré comentándoles qué es el método de mercado. El método de mercado es un proceso que se lleva a cabo con el fin de calcular el valor comercial de un bien inmueble. Este estudio se hace teniendo en cuenta ofertas de otros bienes inmuebles con características semejantes al del bien objeto de estudio. Todo este proceso tiene de fondo un análisis que implica el uso de estadística exploratoria, tal como el uso de promedio usual, de varianza usual, del coeficiente de variación. Sin embargo, llevar a la práctica este método tiene sus limitaciones. Las más comunes es que las ofertas encontradas son muy pocas y otra limitación es la presencia de datos outliers. Entonces, para mejorar el cálculo del avalúo y que esté libre de la influencia de los problemas que acabé de mencionar, se presenta la siguiente metodología basada en bootstrapping y promedio truncado. Bueno, voy a comentar sobre los preliminares que se usaron para este trabajo. El primero de ellos, promedio usual, fórmula súper conocida. Tengo unos datos que no están en tabla de frecuencia, no importa que se repitan, de una variable cuantitativa y se aplica esta famosa fórmula, que simplemente es el aporte equitativo de cada uno de los datos para construir esto que se llama el promedio usual. También pues presento estas fórmulas que también son súper conocidas, varianza usual, nuevamente en el contexto de promedio o usual,
es decir, los datos están sueltos, no están en tabla de frecuencia, variable cuantitativa, y se aplica esta famosa fórmula que simplemente es un promedio usual de estos valores, de tomar cada dato, restar su promedio usual, sacar el cuadrado, es el promedio usual de esos cuadrados. Y desviación estándar usual, como siempre se define, se toma la raíz cuadrada positiva de la varianza usual. Todo esto es para precisar la definición de coeficiente de variación, que va a ser una de nuestras medidas claves acá. Nuevamente, tengo mis datos, variable cuantitativa, no están en tabla de frecuencia. Aquí sí hay una adicional, es que los datos tienen que ser positivos para poder definir precisamente lo que vamos a llamar coeficiente de variación, que es un cociente de desviación estándar usual sobre promedio usual. Esta medida tiene la ventaja de que puede estar interpretada en escala de 0 a 1 y así poder cuantificar de una forma mucho más cómoda la variabilidad. También tenemos como preliminares lo que para nosotros es el dato outlier. Se va a considerar como una tipicidad o una anomalía de la información que se encuentra de los datos dentro de una variable por lo general cuantitativa. Pero en sí, el dato outlier es un dato o unos datos que se comportan de manera diferente dentro de una variable. Esa es la idea del dato outlier. Promedio truncado a nivel 100 por 1 menos gamma por ciento, donde gamma varía entre 0 y 0.5. Vamos a enmarcarnos nuevamente una situación en la que tengo los datos sueltos, vienen de variables cuantitativas, nuevamente no están en tabla de frecuencia, pero aquí hay un ordenamiento. Es decir, podemos hablar del primero, del segundo, del tercero, del último, o en términos generales del dato de la 10ª posición después del ordenamiento. Y entonces, al definir promedio truncado a nivel 100 por 1 menos gamma por ciento, es simplemente a partir del ordenamiento y dependiendo del nivel de truncamiento, no considero ni una cantidad primera de datos ni una cantidad última de datos, y con los que me queda del ordenamiento saco un promedio usual. Y el resultado es lo que se llama promedio truncado. Bootstrap o bootstrapping es el otro concepto que se utiliza acá en este trabajo. Bootstrapping es un método no paramétrico en el que se tiene una muestra y hay un estimador que se usa por supuesto para hacer estimación. La idea del bootstrap o bootstrapping es por remuestreo generar V grupos, V mayúscula grupos, lo más que pueda, o lo que computacionalmente hablando me lo permita, y a cada grupito le aplico el estimador y el resultado es lo que en esta teoría se llama la muestra bootstrap. Si este V mayúscula es suficientemente grande, pues ya podemos alcanzar la normalidad a través del teorema del límite central y ya podemos hacer cálculos estadísticos como si estuviéramos en un ambiente de normalidad. Pues, otras cosas, por ejemplo, calcular el error estándar, que es clásico o una de las aplicaciones que tiene el Bootstrap, a través de este promedio aplicado a la muestra Bootstrap para acercarse lo mejor posible a la verdadera estimación. También aquí podemos utilizar la idea de intervalos de confianza, pruebas de hipótesis en el contexto de Bootstrap o Bootstrap. Bueno, mi compañera les va a contar cómo en sí es la propuesta que se comenta en este trabajo. Vale, gracias. Como propuesta metodológica que abordaremos, primero vamos a llevar a cabo el cálculo que tradicionalmente se realiza para la toma de decisiones y segundo, vamos a tomar los mismos datos y aplicaremos el promedio truncado y bootstrapping para de esta manera obtener el nuevo promedio y el coeficiente de variación, que es el que nos determina la validez del avalúo. Entonces, vamos a abordar los ejemplos. Para el ejemplo 1, entonces deseamos conocer el avalúo comercial de un apartamento ubicado en la ciudad de Bogotá y para esto tomamos 15 muestras
de datos correspondientes a ofertas con características semejantes a este. Los datos corresponden al valor por metro cuadrado y dicho valor está dado pues en pesos colombianos. Si vamos al análisis, entonces si aplicamos el método tradicional en el que se obtiene el coeficiente de variación a partir del promedio usual y la varianza usual, pues notamos que el coeficiente de variación nos está dando de un 5%. La norma nos dice que el máximo permitido de ese coeficiente de variación es del 7% para que el avalúo sea aceptado. Así que pues hasta el momento todo parece estar en orden. Pero pues al hacer el test de normalidad, la prueba Shapiro-Wilk, esta nos está dando un p-valor del 0.04. Así que pues la hipótesis nula se rechaza y concluimos que los datos no tienen distribución normal. Además, si observamos el box plot, podemos notar la presencia de datos outliers. Y pues a continuación mi compañero explicará la propuesta para este ejemplo. Bueno, al aplicar la propuesta, porque bueno, ya cubrimos la primera parte de aplicar la normativa, ahora aplicar la propuesta, se encuentra en términos de estimación, se encuentra un valor muy semejante a lo obtenido en la metodología tradicional y con los resultados, con la información que se tiene, calculando el coeficiente de variación, nos da 0.01, lo cual pues mejora mucho los cálculos. Recordar que aquí ya estamos aplicando Bootstrap, cuyo estimador es promedio truncado y lo hicimos al 20%. Entonces, por eso la mejora de los resultados. En términos de Bootstrap, como hicimos un número suficientemente grande de tamaño de muestra Bootstrap, perdón, aquí con el histograma, perdón, disculpen un momento que tengo aquí, si observan ustedes el histograma, pues alcanza la normalidad, no es claro. Entonces mi compañera va a comentar un segundo ejemplo. Vale, para el ejemplo 2, ya tomamos 20 muestras de datos correspondientes a ofertas con características semejantes a un apartamento ubicado en la ciudad de Bogotá. Los datos corresponden al valor por metro cuadrado y dicho valor está dado en pesos colombianos. Entonces, siguiendo los mismos lineamientos que le mencionaba en el ejemplo 1, notamos que para este caso el coeficiente de variación es superior al 7%, saliéndonos del rango establecido por la norma. Si nos remitimos al box plot, se aprecia la presencia de datos outliers y pues en este caso pues los datos presentan normalidad basándonos en el p-valor que arrojó la prueba Shapiro-Wilk. Sin embargo, pues se nos está presentando el problema de presencia de datos atípicos y que el coeficiente de variación está dando muy por encima de lo permitido en la norma. Aplicando la metodología en el ejemplo 2, nuevamente considerando estimador al promedio truncado al 20% y aplicando Bootstrap, pues vemos que en estimación, pues el promedio se mantiene, mejora el coeficiente de variación, por supuesto, y nuevamente el gráfico sugiere que alcanzamos la normalidad, lo cual ya se corrige la anomalía de superar el 7% de coeficiente de variación y ya de alguna forma se controla la presencia de datos atípicos a pesar de que en primera instancia se haya alcanzado la normalidad. Bueno, enseguida mi compañera va a comentar brevemente el algoritmo usado. Bueno, aquí pues visualizamos de manera rápida el algoritmo que empleamos. En una primera parte está el algoritmo de promedio usual, varianza usual, coeficiente de variación. Esto rigiéndonos bajo la norma establecida.
Y en una segunda parte, pues se aplica el algoritmo para promedio truncado, en este caso al 20%, y la función bootstrap, en la que pues obtenemos una muestra bootstrap de 5.000. ¿Listo? Bueno, comentarios al respecto de este trabajo, pues al considerar las anomalías o los problemas que probablemente se presentan cuando se aplica la normativa, vimos o encontramos que con esta propuesta de combinar promedio truncado con Bootstrap, vemos que mejora lo que regularmente se presenta, es decir, se puede controlar la presencia de la influencia de los datos outliers y mejorar la estimación, mejorar la variación a través de la variación. También hay que tener presente que pues lo correcto para usar el Bootstrap acá es haber hecho Bootstrap en todo lo que implica la estimación, pero hay que tener presente que este es un acercamiento para poder resolver estas anomalías que se presentan a aplicar la normativa. Bueno, estas son las referencias usadas en el trabajo. Uy, perdón. La mayoría está basada en métodos robustos. Está el libro de Hampel, Rossetti y Rousseau de estadística robusta, el clásico libro de Hoover de estadística robusta, Marona, Martin y Ojai, también que son autores conocidos que trabajan en estadística robusta. Por supuesto, la normativa, la resolución 620 del 2008 del IGAP, y libros como el de Rousseau, de regresión robusta, y el libro de Wilcock, que es una introducción de estimación robusta y pruebas de hipótesis. Bueno, muchas gracias por la atención. Igualmente, muchas gracias por la atención prestada y por la asistencia. Listo, entonces, preguntas. Muchas gracias a los expositores. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que le quieran hacer a los expositores. Ok, yo tengo, bueno, una pregunta también mezclada ahí con comentario. ¿Cuál es el objetivo en sí de modelar, digamos, estos montos a través de normalidad? ¿Es por la cuestión de la normativa o cuál es el objetivo en sí de siempre, digamos, perseguir ese supuesto de normalidad? Precisamente está orientado precisamente para alcanzar la normalidad. Usted sabe, bueno, todos sabemos que en el trabajo estadístico nuestro gran referente siempre va a ser la normalidad, independientemente de que estemos en un ambiente clásico, en uno paramétrico, en un bayesiano, un semiparamétrico, llámese como se llame, siempre va a ser nuestro referente. El Bootstrap, la técnica como tal, nos permite alcanzar la normalidad. Y por un lado, el aprovechar eso, el hecho de la normalidad, como que los resultados nos dan cierta tranquilidad. Y aparte de esto, al usar promedio truncado, si el promedio truncado tiene como el objetivo en sí de controlar la influencia de la tipicidad. El ordenamiento, ustedes saben que normalmente en variables cuantitativas los atípicos se van hacia los extremos, inferior o superior. Entonces, al truncarlo, en la propuesta de promedio truncado, pues ya de alguna forma lo controla la influencia y de ahí ya podemos sacar los resultados deseables y poder de alguna forma apoyar o reforzar lo que la normativa establece allí. Ese es el objetivo del trabajo en sí. Sí, porque ahí tal vez, bueno, de manera de comentario, si la normativa, digamos, porque también eso pasa algunas veces también acá, bueno, y en otros países, que las normativas, digamos, tienen tal vez aspectos o aspectos técnicos que se refieren tal vez a formas más clásicas, digamos, de medir las cantidades. Entonces, si, por ejemplo, en cuanto a normativa no se especifica directamente que haya que usar normalidad, también, digamos, como lo que ustedes están utilizando, lo que están tratando de estudiar son montos, ¿verdad? O sea, no sé, digamos, si esos montos que ustedes observan
van a ser negativos en algún momento, digamos. Y, hay veces en donde, desde el punto de vista económico, uno al observar un monto negativo, digamos, ya se traduce o tiene una interpretación de pérdida, de monto positivo de ganancia. No, no sé si en el caso de ustedes, al considerar, digamos, una distribución normal, le están dando un peso de probabilidad a montos negativos. ¿Eso tiene algún significado o no sé si para esta aplicación en sí no existen montos negativos del todo? Bueno, en cuanto a la posibilidad de que exista montos negativos, sí puede suceder bajo la razón que tú dices, o también puede ser un error. No debería suceder, no deberían aparecer valores negativos, porque aquí el problema como tal es una cuestión de costos como tal. Pero si llega a aparecer esos valores negativos que definitivamente son unos oblayes, algo que no debería suceder, eh, el promedio truncado tiene la facilidad, eh, está diseñado precisamente para poder controlar esa influencia. En cuanto a lo de la normalidad, pues en primera instancia pareciera que eh, o sea, aquí lo del bootstrap o lo de la normalidad está concentrado, o está asociado es al estimador como tal. No está relacionado directamente con los valores iniciales, sino es sobre la estimación del, del promedio truncado. Los valores de la muestra bootstrap, los que salen son valores de asociados a promedios truncados, y toda esa normalidad que sale está ligada al promedio truncado. Entonces, de alguna forma no está directamente con los datos, sino está, digámoslo así, entre comillas, y no sé si es el término correcto, filtrado a través del promedio truncado, y ya la normalidad en Bootstrap está ligada a promedio truncado. No sé si... Ok, okay. sí, sí, no, sería interesante tal vez que en algún momento tal vez exploren, ¿verdad? La posibilidad de otro tipo de distribuciones que sean estrictamente positivas, ¿verdad? Ah, Para, sí, ujú, sí, en ese tienes razón. De pronto se podría pensar, no sé, en una gama, una exponencial negativa, algo así y otra metodología. No sé si aquí sí, Bootstrap sea la indicada para esa propuesta. claro, claro. No, no, más Ujú. bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, entonces, bueno, les agradezco de nuevo a los expositores por la charla y también les agradezco a todos los que asistieron a este bloque de estadística, ¿verdad? Que estuvimos desde las 8 de la mañana.